El sol de la tarde quemaba el asfalto de la calle del Olivo, pero a mí me daba igual. Tirado en el polvo, con la pierna doblada en un ángulo que prometía dolor por días, solo podía mirar el cielo azul de Villahermosa. ¿Quién iba a pensar que después de todo lo que había visto, de todo lo que había soportado en sitios que no tenían nombre en un mapa, lo que me iba a derrotar sería una valla de madera? El orgullo me pesaba más que la mochila que cargaba en la guerra, un peso absurdo, asfixiante. Me quedé ahí, tumbado, pensando que quizás era el final, que no tenía más fuerzas para levantarme. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara así? Recuerdo el día que volví a Villahermosa. Bueno, recuerdo algunos fragmentos. El autobús me dejó en la parada de la Plaza Mayor y lo primero que noté fue un silencio. No el silencio de la paz, ese que te envuelve y te deja respirar. No, era un silencio denso, como el de una campana de cristal que te aísla del mundo. Caminé por la calle del Olivo con mi petate al hombro y una bandera doblada, bien guardada, que ahora no significaba nada. Había pasado 3 veces por esos despliegues en el extranjero y cada uno había dejado una marca. Mi cara no era la misma, tenía surcos que antes no estaban. La rodilla derecha me dolía con cada paso y mi mano izquierda a veces temblaba sin que yo pudiera controlarlo. Pero nada de eso se comparaba con el nudo que sentía en el pecho. Sabía lo que me esperaba en casa. No una esposa corriendo a mis brazos, sino una niña de 7 años que había aprendido a vivir sin mí. No, no lo había planeado así. En mi cabeza, el regreso era una explosión de alegría, los ojos de mi hija María llenos de fuegos artificiales. Me imaginaba alzándola en el aire, escuchando su risa cristalina, esa que tan bien recordaba. Pero la vida, o el destino, o como quieras llamarle, había reescrito mis planes mucho antes de que pusiera un pie en este autobús. Ana, mi esposa, la madre de María, había muerto hacía 2 años en un accidente de coche, en alguna carretera resbaladiza por la lluvia. La noticia me llegó en una tienda de campaña, al otro lado del mundo. No estuve allí para tomarle la mano, para despedirme. No estuve allí para consolar a María, para explicarle por qué mamá ya no volvería a casa. No estuve, punto. Y la culpa se había aferrado a mí como una sombra, más real que mi propia piel, y me había seguido hasta aquí. Cuando llegué a la pequeña casa azul al final de la calle, por fuera parecía igual. El columpio del porche seguía chirriando con el viento. La pintura blanca se estaba pelando cerca de las ventanas, pero el jardín, que Ana había llenado de flores con tanto amor, ahora era un nido de malas hierbas. Abrí la puerta principal con las manos, que de repente se sentían enormes y ásperas para la delicadeza de los recuerdos que encerraba ese hogar. El aire olía débilmente a polvo y a lavanda marchita. María estaba en el pasillo, apretando contra ella un conejito de peluche que había sido de su madre. No corrió hacia mí, solo se quedó mirándome, y en sus ojos vi algo que dolía más que cualquier herida de batalla: incertidumbre. Las primeras semanas fueron un infierno, peor que el combate, de verdad. Intenté volver a ser padre como si fuera un uniforme que podía ponerme sin más. Preparaba los almuerzos del colegio, sí. Intenté trenzarle el pelo a María, un desastre. Me enredaba con las gomas de pelo. Quemaba las tortitas en el desayuno. Quería reír cuando ella, con esa vocecita suave, me corregía, diciendo que mamá cortaba los sándwiches en forma de estrella. Por la noche me sentaba al borde de mi cama, mirando el techo. La casa crujía de formas extrañas, ruidos desconocidos que me ponían los nervios de punta. Cualquier sonido fuerte hacía que mi corazón se acelerara. Una vez, unos fuegos artificiales de un partido de fútbol lejano me hicieron agacharme instintivamente al suelo. María me encontró así, manos sobre la cabeza, respirando con dificultad. No dijo nada, solo se alejó en silencio. Y ese silencio entre nosotros crecía. Yo creía que la estaba protegiendo, manteniéndome fuerte, sin llorar, sin hablar de la guerra, sin hablar de Ana. Pero los niños sienten lo que los adultos intentan ocultar.
Las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina. Mis beneficios militares tardaban en llegar. La fábrica donde trabajaba antes había cerrado. Cada solicitud de empleo parecía desaparecer en un agujero negro. Los empleadores me sonreían amablemente al escuchar la palabra veterano, pero luego dudaban al mencionar mi baja médica. Empecé a vender cosas. Primero la vieja cortadora de césped, luego el televisor de la habitación de invitados. Saltaba comidas para que María no notara que la nevera se vaciaba. Y, a pesar de todo, evitaba el contacto visual con los vecinos, especialmente con doña Josefa, la que vivía al lado. Ella vivía en una casa de color amarillo pálido, con geranios rojos brillantes adornando el porche. Había sido la mejor amiga de Ana, su confidente. Cuando me desplegaron, ella había ayudado con los recogidos del colegio de María y con las visitas al médico. Estuvo en el funeral de Ana, de la mano de María. Yo simplemente no podía mirarla a la cara. La vergüenza, el sentimiento de fracaso, me quemaban. Fue justo después de la caída, tumbado en el suelo, el orgullo hecho añicos, cuando la escuché. No me preguntó si estaba bien. No me ofreció simpatía barata. Solo dijo una frase que atravesó mi armadura, directamente al alma. No tienes que luchar esta batalla solo, Carlos. Me quedé helado. Las palabras no fueron fuertes, no fueron dramáticas, pero llevaban algo que yo no me había permitido sentir en años. Permiso. Permiso para no ser el héroe, para no ser invencible. Me levanté lentamente, quitándome la tierra de las manos. Al principio evité mirarla, pero cuando finalmente lo hice, no vi juicio en sus ojos, ni lástima, solo una preocupación firme e inquebrantable. Josefa siempre ha sido así, ¿sabes? Una roca. Es de esas personas que no te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. La verdad, aunque duela. Y en ese momento, la verdad era que yo estaba solo y no tenía por qué seguir así. Esa misma tarde, Josefa Aparuy apareció en mi puerta con una cazuela y una determinación silenciosa. María abrió primero y por primera vez desde que regresé, escuché a mi hija reír libremente mientras doña Josefa se agachaba para abrazarla. Esa noche, la cena no fue una caridad, fue una conversación. Josefa habló del jardín de Ana, de cómo María, tan pequeña, había insistido una vez en plantar girasoles porque le sonreían al sol. Me recordó al hombre que había sido antes de la guerra, antes del dolor. Me contó historias de cómo María se sentaba junto a la ventana cada tarde, observando la calle, esperando un autobús que nunca llegaba a tiempo. Yo escuché, y algo dentro de mí, algo que creía sellado para siempre, empezó a resquebrajarse. ¿Qué habríais hecho vosotros en ese momento? ¿Habríais aceptado la ayuda o habríais dejado que el orgullo os consumiera? Porque a mí me costó un mundo, os lo aseguro. Momentos después, Josefa me dijo algo sobre un grupo de apoyo para veteranos y el nombre de una psicóloga que se especializaba en trauma. Fue todo tan práctico. No me empujó. Simplemente dejó el papel en la mesa de la cocina y dijo que cuidaría de María si alguna vez necesitaba tiempo. Durante días el papel estuvo intacto. El orgullo es una cosa terca, sobre todo para los hombres a quienes nos han enseñado a aguantar en silencio. Recuerdo una noche que me desperté de una pesadilla tan vívida que aún podía oler a humo en el aire. Encontré a María en el umbral de mi puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas porque mis gritos la habían asustado. Me vi a mí mismo a través de sus ojos. Un extraño. A la mañana siguiente, cogí el teléfono. La terapia no fue fácil. La primera sesión se sintió como abrir viejas heridas con cuchillas desafiladas una y otra vez. Pero la psicóloga no me apresuró. Me ayudó a desenredar la culpa del dolor, la ira del miedo. Me ayudó a entender que sobrevivir no significaba haber fallado. Lentamente, casi imperceptiblemente, yo empecé a cambiar. Empecé a dormir toda la noche. Empecé a hablar de Ana con María, compartiendo historias en lugar de enterrarlas. Plantamos nuevos girasoles juntos en el jardín. Un pequeño tributo a Ana y a esa chispa que tenía María. Dejé que ella me enseñara a trenzar el pelo correctamente, riéndome cuando finalmente lo conseguí. Era un pequeño paso, pero se sentía enorme. A veces,
Cuando las noches se hacían largas y el insomnio me atrapaba, me encontraba pensando en mi padre, en la forma en que siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bonito. Él se refería a los vendedores ambulantes del mercado, a sus promesas huecas. Pero ahora esas palabras tomaban otro significado. La vida que yo había imaginado, el regreso triunfal, la familia perfecta, todo eso sonaba demasiado bonito, demasiado perfecto. Y la perfección, eso lo había aprendido a base de golpes, no existe. Ni en la guerra, ni en la paz, ni en el amor. Era una lección dura de tragar, pero necesaria. Josefa se convirtió en una presencia constante, pero nunca intrusiva, solo firme. Me ayudó a repintar la valla. Me presentó a un amigo suyo que gestionaba una ferretería local. Y en cuestión de semanas, tenía un trabajo a tiempo parcial, reparando herramientas y ayudando a los clientes. No era glamuroso, claro que no, pero era un trabajo honesto. El primer cheque de paga se sintió más pesado que mi petate el día que regresé a casa. Pesaba a dignidad, a esfuerzo propio, a un camino que se volvía a abrir. Una tarde, mientras el verano pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados, me senté en el columpio del porche con María acurrucada a mi lado. Los girasoles del jardín se alzaban majestuosos, sus caras brillantes giradas hacia la luz moribunda. En ese momento, comprendí algo crucial. La guerra no había terminado cuando volví a casa, pero la curación había comenzado cuando permití que alguien más se uniera a la batalla. Cuando bajé mis defensas y acepté que no tenía que ser un lobo solitario, pasaron los meses. La casa volvió a llenarse de pequeños sonidos. María tarareando mientras dibujaba. El rascar de mis botas en el porche. La risa suave de Josefa flotando por encima de la valla. Las malas hierbas se habían ido, reemplazadas por nuevas flores. Yo seguía teniendo días difíciles, claro. Los ruidos fuertes aún me sobresaltaban. El dolor por Ana seguía visitándome de forma inesperada, como un fantasma que se asoma sin avisar. Pero ya no enfrentaba esos momentos solo. En el aniversario del fallecimiento de Ana, María y yo visitamos su tumba juntos. Josefa se unió a nosotros en silencio, manteniendo una distancia respetuosa. Me arrodillé, colocando un pequeño ramo de girasoles contra la lápida. Esta vez no me disculpé. No me ahogué en la culpa. Simplemente le prometí que seguiría intentándolo, que seguiríamos adelante. Mientras volvíamos al coche, María deslizó su mano en la mía y la apretó con fuerza. Me miró con unos ojos que ya no contenían incertidumbre, contenían confianza. Y en ese intercambio silencioso, comprendí el peso total de la frase que lo había cambiado todo. No tienes que luchar esta batalla solo. ¿Y hoy dónde estamos? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces me asalta la duda y creo que cometí un error, que debería haber hecho las cosas de otra manera. Probablemente ambas cosas son ciertas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero esta vida, con sus sombras y sus luces, con sus dolores y sus pequeñas alegrías, es mía. Y eso, al menos, es algo.